Buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra máxima autoridad, el Defensor Público General, en el equipo que me acompaña de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, quien diserta ahorita con ustedes, Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Aprovecho la oportunidad, bueno, para compartir con ustedes la felicidad de ya dar inicio a esta segunda corte del diplomado en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que teníamos ya cierto tiempo a la espera para el inicio del diplomado. Reciban ustedes una cordial bienvenida y agradecimiento también por confiar en el contenido programático que desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública preparamos para ustedes. Entendemos que conforman parte de este diplomado integrantes del sistema de protección, representantes de la defensa pública y de otras instituciones, así como, digamos, abogados en libre ejercicio. Bueno, para todos es de conocimiento que las diferentes actividades formativas que se emprenden desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública son totalmente gratuitas. Y bueno, lo que deseamos con éxito es que ustedes puedan llegar a un final término en este diplomado, que puedan, en este caso, crecer los conocimientos en la materia y que ustedes también nos dejen esa retroalimentación de la experiencia que ustedes puedan tener desde los diferentes ámbitos de competencia. Hoy nos acompaña como conferencista y facilitadora de este primer módulo la doctora Delia Martínez, oficial de protección de la niñez del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenida, Delia, nuevamente un agradecimiento profundo por tu constante apoyo, esa disposición extraordinaria para aportar en el conocimiento de esta materia tan especializada y tan necesaria hoy y siempre, que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. También se nos complace anunciarle que, bueno, esta semana se celebra específicamente el jueves 20 el 36 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, hay una serie de actividades que están programadas a realizar por diferentes instituciones. ¿Qué más propicia esta semana para dar inicio o apertura a esta segunda corte? También me acompaña el doctor Abraham Blanco, quien funge aquí de enlace entre los facilitadores, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, de la Defensa Pública. También aprovecho la oportunidad para extender un agradecimiento a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, a su directora nacional, a su directora de línea, al doctor Abraham, que es jefe de división en la materia de protección, porque aquí es un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto, siempre para proporcionarles a ustedes esas herramientas de conocimiento que permitan fortalecer la actuación de cada uno de ustedes en las diferentes áreas de competencia o en los diferentes espacios que a bien tengan ustedes desempeñarse o desarrollarse. Delia, un gusto nuevamente estar contigo y que puedas compartir esa amplia experiencia, trayectoria, conocimientos que tienes en la materia, y que también puedas compartir con cada uno de los participantes esas políticas desplegadas desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en relación a la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Delia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Rosimar, doctor Abraham, todo el equipo de la Defensoría, todos los participantes. Estoy mirando que se están presentando en el chat y hay personas de todo el país. La Sí, verdad es que muchísimas gracias por eso. Es una ventana abierta en un momento bien importante. Como bien decía usted, doctora, hoy, pasado mañana, es el aniversario número 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así que momento muy oportuno para que volvamos a conversar sobre ella, ¿no? Y saludarles a todas y a todos los participantes.
y agradecer la invitación por parte de la Defensa Pública para participar en esta segunda cohorte en nombre de nuestro representante y en el mío propio y del equipo de protección de la niñez de la oficina de UNICEF en Venezuela. Ustedes me comentan si comenzamos de inmediato o hay algo más antes de comenzar. No, comenzamos ya con el desarrollo del tema. Comenzamos de inmediato, perfecto. Para los Sí, participantes, veo que en el chat hay un registro de asistencia. Imagino que eso es importante para correcto. la defensa pública. Y bueno, sin más, aprovechando el tiempo, comencemos entonces. Esta primera sesión que comenzamos hoy, la denominamos Convención sobre los Derechos del Niño, enfoque en derechos de niñas, niños y adolescentes. Y colocamos en esta primera imagen precisamente una cámara porque de lo que vamos a estar hablando durante esta sesión es precisamente sobre esos lentes que tenemos que colocarnos para mirar el mundo con los lentes de la protección integral a niñas, niños y adolescentes. Una vez más complacida de contar con el acompañamiento también del doctor Abraham, agradecida por la invitación a participar y sé todo el empeño que usted le coloca a que podamos ir adelante con estas actividades. Usted es un formador nato. A ver, un segundo que acá hay un tema tecnológico que toca resolver. Un segundito. Ok. Fíjense, les voy a compartir, se sigue mirando la presentación, ¿cierto? Por favor, ¿alguien me confirma? Sí se está mirando la presentación, sí se está mirando la Perfecto. presentación. Vamos a comenzar esta presentación de hoy. Mirando un poco el tema histórico de la categoría niñez y de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y para ello mencionarles que hay momentos claves en esta historia. El primero de ellos es alrededor del siglo XVII, cuando se afirmaba que la infancia no existe. Y para ello yo les recomiendo y les puedo compartir todo el material de Philip Arias, en donde, digamos, queda como muy claro que la categoría infancia para ese momento de la historia no existía. Esta categoría comienza a estar presente para todas y todos a partir del siglo XVII, cuando comenzamos a manejarla bajo una lógica más de incapacidad, más una lógica de los niños, niñas y adolescentes son objeto de protección. Lamentablemente, en ese mismo periodo surge la escuela y surgen otras instituciones y a partir de allí, digamos que la visión que niega el concepto de niñez como objeto de protección como lo conocemos hoy y que instaura una visión mucho más tutelar, por así decirlo, se mantuvo a lo largo de varios siglos, ¿no? Y lo que correspondía entonces es deconstruir esta visión que se tenía en relación a niñas, niños y adolescentes, porque era una visión en la cual el Estado asumía la protección de manera férrea y de esa forma sustituía las responsabilidades de la familia. Es solo recientemente, a razón de finales del siglo XX, cuando la categoría niños, niñas y adolescentes, o la categoría infancia, como algunos dicen, yo prefiero decir niños, niñas y adolescentes, aparece con mayor fuerza. Y prefiero decir niños, niñas y adolescentes porque la palabra infancia tiene una doble problemática, por así decirlo. Por un lado, la palabra infancia viene del latín infans, que tiene que ver con una denominación que significa aquel que no habla. Y la verdad es que para el momento histórico en el que estamos ahora, la concepción que queremos y tenemos que transmitir sobre niñas, niños y adolescentes es totalmente lo contrario. Precisamente yo particularmente suelo decir que el derecho que hay que reforzar y que hay que terminar de instaurar y que es el gran salto que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño es el derecho a participar. Entonces hablar de que no habla es un poco como curioso. Y el otro elemento clave
a tener en consideración es que muchas veces en el imaginario colectivo, cuando hablamos de infancia, pensamos en las primeras etapas del desarrollo, pero realmente de lo que se trata es de incluir todo el grupo de edad que va desde la concepción hasta menos de 18 años. Y en ese sentido, pues la categoría adolescente también es importante de tener presente cuando hablamos de niñez. Más allá de eso, creo que es importante también el que tengamos consciente que con la aparición de la categoría niñez y con la aparición del concepto sujetos de derechos, le damos mucha más potencia al abordaje de la población que es objeto de la Convención sobre los Derechos del Niño. A mí me gustaría conocer si es posible, veo que están colocando cosas en el chat, si es posible que alguien me comente sobre dos cosas. ¿Qué palabras asocia cuando decimos Convención sobre los Derechos del Niño? Y la otra es, a ver si podemos ver respuestas en el chat. Cuando digo Convención sobre los Derechos del Niño, ¿en qué pensamos? Voy al chat. ¿Alguna consideración reciente sobre protección, derechos integrales, tratado, pueblos unificados para brindar garantías, acuerdos, garantías, derechos, protección integral? Todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, agregaría yo, derechos humanos, protección integral. Fíjense, interesante. Esto es bueno porque significa que seguimos teniendo, a pesar de lo que hemos vivido en los últimos periodos más recientes, una visión de protección integral. Y eso es una avanzada en el caso de Venezuela, que lamentablemente por situaciones más recientes a veces tengo la sensación de que lo vamos como perdiendo, pero qué bueno lo que estoy viendo en el chat. Esto quiere decir que no lo hemos perdido. Segunda pregunta, cuando hablamos de las áreas de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cuáles son esas áreas? ¿Alguien puede escribir en el chat a qué áreas nos referimos? Áreas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Áreas de derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya es que no se está moviendo el chat o no me están respondiendo. Sí están respondiendo protección, cuidado y responsabilidades. Gledis nos dice supervivencia, desarrollo y participación. Ariadne, sí, hay varias respuestas por aquí. Wilmen, Integridad social, derechos básicos. es que son tantas Ajá, por aquí intervenciones alguien que comenzó. Interés superior, ajá. O derechos y garantías, derechos fundamentales, todo referente a protección. Ok. Fíjense, cuando yo introduzco esta inquietud, es por lo siguiente. El gran salto que da la Convención sobre los Derechos del Niño y que recoge hermosamente la legalidad en Venezuela, todo el cuerpo jurídico de Venezuela, es que pasamos a conversar específicamente, como dijo alguien en el chat, de todos los derechos para disculpa todos la los interrupción, niños. Y pero se ahorita dejó de, acabo de ver que una persona colocó en el chat correctamente cuáles son estas áreas. Son cuatro. sí, Son se dejó de transmitir supervivencia, la presentación. Disculpa la interrupción, se perdón. dejó de transmitir la presentación. Paso a compartir nuevamente la presentación. A ver, creo que es esta. Ahora sí la ven. Ahora sí, perfecto. Gracias. Ok, cuando pasamos a la presentación. Pasa que aquí tengo que mover esto. Ok. Lo que les comentaba es, alguien en el chat colocó las cuatro áreas como son, que son supervivencia, desarrollo, participación y protección. Venezuela en esto es uno de los países que tiene una legislación de avanzada, bien adaptada a la Convención sobre los Derechos del Niño, porque coloca eso que nos está planteando allí Desiré, las cuatro grandes áreas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que con ella lo que se intenta es integrar esa visión que alguien también planteó en el chat de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. No hablamos únicamente de un derecho. Hablamos de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes.
todos. Cuando hablamos de la convención nos referimos a todos. Perfecto, Jennifer. Supervivencia, desarrollo, protección y participación. Y ojo, que protección, ¿qué es protección? A ver si alguien me escribe en el chat a qué refiere protección cuando los colocamos en esas áreas. Cuando hablamos de supervivencia, desarrollo, participación y protección, ¿esa protección a qué refiere? No, no refiere a todos los derechos. Les explico, y es precisamente el gran salto. Tenemos que tener dos conceptos de protección. El de protección integral, que agrupa a todas las áreas de derechos, ¿sí? Dispuestas en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la protección especial, que es la protección contra cualquier forma de violencia hacia un niño, niña y adolescente. Muy bien, Esther, como lo acaba de escribir Esther. Eso lo tenemos que diferenciar. Cuando ustedes dicen, que muchas veces lo decimos muy rápido, hay que proteger integralmente a la niña Delia, o hay que proteger integralmente al niño Abraham. Ajá, perfecto. Integralmente es que estamos mirando todos sus derechos. No estamos mirando uno solo, sino que lo estamos mirando todos. La respuesta que se da integradamente desde el Estado en conjunción con la sociedad o solamente desde el Estado tiene que estar dirigida a alcanzar todas las áreas de derechos. Eso es distinto cuando hablamos de protección contra cualquier forma de violencia, que es una de las áreas establecidas en la Convención. ¿Sí? Exacto, a crecer en un ambiente seguro, a no ser víctima de ninguna forma de violencia, explotación, abuso o negligencia. De eso se trata el área específica de protección. Ya vamos a ir un poco más adelante nuevamente con eso. Por ahora, lo que les comparto es que todo eso se sustenta en una visión de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? La palabra clave asociada a derechos humanos es dignidad, es preservar la dignidad de ese ser humano, ¿sí? ¿Y quién es el principal garante de los derechos humanos? Obviamente el Estado, para satisfacer esas necesidades básicas. Pero en el tema de niñez, ¿solo el Estado tiene responsabilidad? No, hemos dicho que existe una responsabilidad compartida. Y también hemos dicho que los derechos humanos son esos atributos inherentes a cada persona en la que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y satisfacer, pero que algo que no podemos perder de vista, porque estoy en este momento, en el momento histórico o relatando los aspectos históricos, es que todo el tema de derechos humanos es una conquista histórico-social de los seres humanos. No es algo que aparece, digamos, de la nada. Es algo que ha implicado fuertes luchas para alcanzarlo. Y además tienen un carácter progresivo que va mejorando, ¿verdad? En cada nueva generación. Son condiciones subjetivas reconocidas universalmente, son conocidos como derechos fundamentales, se reconocen a todas las personas y comprenden relaciones de reconocimiento universal que se ejercen por todos y cada una de las personas de manera pública frente al Estado. ¿Cuáles son las características de estos derechos? Los derechos humanos son universales, personalísimos, imprescriptibles, irrenunciables, integrales y progresivos. Son inalienables, intransferibles, indivisibles, indisponibles. Son un todo integrado. Cuando lo vemos en materia de niñez, y a mí me gusta como le explican algunos de los clásicos, es decir, la profesora o la doctora María Gracia Moraes, el doctor Emilio García Méndez, el doctor Yuri Weiss, etcétera, estos clásicos, como yo les digo, nos han enseñado que cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes y tomamos decisiones sobre la vida de niñas, niños y adolescentes, sobre sus derechos, tenemos que tener todo esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando decidimos sobre un aspecto, muy seguramente estamos impactando sobre todos los demás. Y por ello es que el principio, que lo vamos a ver más adelante, del interés superior del niño nos supone y nos obliga a tomar las decisiones valorando siempre cuál es el impacto que se tiene en todas las áreas de derechos. Los derechos humanos implican verdaderas limitaciones, prohibiciones y obligaciones al poder público. Y además debemos considerar que los derechos involucran siempre la imposibilidad de su modificación y o alteración. Nos interesa sobre todo que los derechos humanos, ¿verdad? Nos imponen sobre todo en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, un reconocimiento que tiene carácter internacional, que en el caso de Venezuela es muy, pero muy importante porque además también está entre los pocos países
que tiene el reconocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en el marco constitucional. Eso es algo que de verdad se le reconoce a Venezuela y pues es importante que lo tengamos en cuenta. Para quien pregunte en el chat, me cuesta un poco seguir todas las preguntas en el chat, pero para quien pregunte en el chat sobre la presentación, con toda libertad, se las hacemos llegar. Yo se la hago llegar a la defensa pública y ellos entiendo que tienen la posibilidad de hacérselas llegar a todas y todos los participantes. Lo que nos interesa con el tema de derechos humanos es entender que son fundamentales, que no hay una jerarquía, que hay interdependencia, que hay una visión de integralidad y que se trata siempre de luchar por la dignidad y por la igualdad de todos los seres humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Recuérdense que nosotros en esta sesión de hoy y desde UNICEF particularmente estamos centrados en el tema de niñas, niños y adolescentes. El enfoque de derechos humanos es una manera de abordar la programación y el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones. Fíjense que yo le estoy diciendo desde el principio, coloquémonos unos nuevos lentes y son los lentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce especialmente los derechos a niñas, niños y adolescentes. Los derechos de niñas, niños y adolescentes son absolutamente diferentes de los derechos de los demás seres humanos. La respuesta esencial es no, son los mismos derechos. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es las etapas del desarrollo en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y por ello, por ejemplo, se les reconocen a los niños, niñas y adolescentes una serie de derechos que no necesariamente se reconoce a la población adulta. Por ejemplo, si abrimos la LOPNA, ¿verdad? Vamos a encontrar allí establecido un derecho relacionado con la lactancia materna. ¿Sí? Y eso se plantea especialmente porque se protege a la población recién nacida, a la población entre 0, 2, 3 años, ese derecho que tiene a la lactancia materna. Eso es específico para ese grupo de edad. Y como eso es importante que tengamos siempre en cuenta la progresividad de los derechos humanos en vinculación con el grupo de edad con el que nos encontramos a nivel de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el enfoque de derechos humanos lo que busca básicamente es siempre la realización de los derechos humanos, tener en cuenta los principios, los tratados internacionales y la identificación y fortalecimiento de los titulares de derechos y de los titulares de obligaciones. ¿Quiénes son los titulares de derechos? Obviamente los niños, niñas y adolescentes. ¿Y quiénes tenemos la obligación de hacer respetar esos derechos? Prácticamente todos los demás y ellos mismos. En el enfoque de derechos humanos, el objetivo, por supuesto, es que se cumplan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el fundamento está en toda esa cantidad de instrumentos internacionales que hacen parte de esto que hemos llamado la doctrina de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Comenzamos con la convención, que a lo mejor en orden de aparición en la historia no sería la primera, pero ciertamente sí es como el eje central alrededor del cual se aglutinan todos los demás. Allí tenemos, por supuesto, a la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otra serie de convenciones, de reglas y de directrices que se fueron generando a lo largo del tiempo y que hacen parte de estos lentes centrados en la convención de los que les quiero conversar. Nuevamente decirles que los titulares de derechos son los niños, niñas y adolescentes y que la obligación de garantizarlos los tenemos todos los demás, padres, tutores, autoridades, comunidad, representantes, etcétera. ¿Cuál es el cambio que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño? El cambio que plantea fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño es eh, salir de la visión de la situación irregular y plantearnos esta posición de la protección integral. La posición de la protección integral ya la veíamos, ¿verdad? Implica, entre otras cosas que ya vamos a ir viendo, la protección de todos los derechos. ¿Cuáles son todos los derechos? Los que responden a todas las áreas establecidas en la Convención. ¿Cuáles son las áreas establecidas en la Convención? Supervivencia, desarrollo, participación y protección especial. Ese es el gran salto que se da. Cuando decimos que salimos de la visión de la situación irregular, es aquella visión de ningún derecho para muchos y pasamos a lo que alguien escribió en el chat de
todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. La convención fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y por eso hermosamente me encantó la introducción que hizo la doctora Rosimar en el sentido de mencionar que esta semana estamos en la semana aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. El jueves es el aniversario, un aniversario más, en este caso el aniversario número 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención fue ratificada por Venezuela, fue de los primeros países en hacerlo en el año 1990 y eso lo pueden revisar en la Gaceta Oficial de la República del número 34.541 de ese mismo año. Es el instrumento jurídico internacionalmente más ratificado en el mundo. En este momento el único país que no lo ha ratificado es Estados Unidos por las características particulares que tiene la organización en Estados Unidos en relación a esto. Que yo recuerde, en el año 2000, creo que 14, el presidente Obama estuvo a punto finalmente de ratificar la convención, pero lamentablemente no se dio. ¿Cuáles son las características de la Convención sobre los Derechos del Niño? Bueno, se aprobó en el año 1989, entró en vigor el 2 de septiembre del año 90. Ya les digo, Venezuela estuvo entre los primeros países, la ratificó en el año 1990 en agosto, tiene una ratificación prácticamente universal, es un instrumento internacional jurídicamente vinculante para Venezuela. Como les digo, Venezuela además la reconoce de manera más amplia y se le reconoce al país el que hace mención expresa de la Convención en su constitución. La convención abandona el concepto de niño tutelado y aparece entonces con fuerza el concepto de sujeto de derechos. Y yo digo que en este momento histórico es el momento más crítico en el cual, como nunca, tenemos que volver al tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque tengo la percepción de que hemos entrado tanto en temas procedimentales que estamos a veces olvidando lo esencial de la Convención sobre los Derechos del Niño y define como niño a todo ser humano menor de 18 años. Acá, por favor, superar la controversia en relación al momento de la concepción. Para Venezuela, por ejemplo, se reconoce como niño o niña al ser humano desde la concepción. En otros países no es así. La Convención sobre los Derechos del Niño lo resuelve diciendo que es todo ser humano menor de 18 años. Está compuesta por 54 artículos, es relativamente fácil de leer, es corta, tiene tres protocolos facultativos. Venezuela ha firmado y ratificado dos de ellos. Yo aprovecho siempre, bueno, el doctor Abraham a lo mejor estará un poco cansado de mi cantaleta, pero yo insisto en ella. Venezuela debiese pasar pronto a firmar y ratificar el tercer protocolo facultativo. A nosotros desde UNICEF nos corresponde invitar a los países a que firmen todos los protocolos y se mantengan, digamos, al día con la doctrina internacional de protección de la niñez. Así que en este escenario, aunque yo sé que no es responsabilidad de ustedes, me toca una vez más decirlo. Y la convención tiene cuatro grandes secciones: el preámbulo, los artículos más sustantivos, los artículos un poco más procedimentales y el proceso para la firma, la ratificación, la adhesión y las reservas. Como ya les decía, siempre me gusta como contar un poquito la historia, ¿verdad? En el 1925, en la Declaración de Ginebra se declaran como cinco puntos fundamentales. Luego, digamos, adquiere fuerza con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En el año 48 se adopta la Declaración General de los Derechos del Hombre. En el año 59, justo el 20 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración de los Derechos del Niño, que es una declaración de apenas 10 puntos, muy sencillos pero muy contundentes. En el 79 se declara el Día Internacional del Niño y a partir de allí, del año 79, fueron 10 grandes años de trabajo sobre el proyecto presentado por Polonia hasta que en el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y adopta la Convención sobre los Derechos del Niño. Venezuela, como ya les comentaba, lo ratifica en el año 1990. La convención promueve un sistema internacional para alcanzar el cumplimiento de los derechos de los niños para todas y todos, subraya y defiende el rol fundamental de la familia y establece que no hay derecho pequeño, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son fundamentalmente una cuestión de grandeza.
Y yo creo que eso es importante que lo asumamos, que lo mantengamos así, que lo reforcemos y que lo digamos con frecuencia, ¿no? ¿Qué medidas deben tomar los gobiernos por indicación de la Convención sobre los Derechos del Niño? Por cierto, esa es la imagen que les estaba compartiendo por acá, la de la Convención sobre los Derechos del Niño que promociona y difunde UNICEF en el país, en Venezuela. Y lo que nos plantea es que los estados partes están obligados a poner en práctica todas las medidas y políticas de conformidad con el interés superior del niño, que lo mencionaba por allí alguna de las personas en el chat. Involucra a la sociedad civil y a los propios niños, niñas y adolescentes en lo que es su aplicación y en su concientización. Con esto lo que quiero decir es que no es un asunto solo del Estado. La sociedad ampliamente se ha movilizado a favor de la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes y establece por ley todo el tema de oficinas independientes para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y yo aprovecho para dar otro mensaje que me parece clave y es que es importante que se maneje este tema con especialidad. Por eso me encanta cuando la defensa pública organiza este tipo de actividades, porque creo que es importante mantener y reforzar el principio de especialidad. Y el principio de especialidad arranca porque haya gente formada, preparada en materia de la convención y de todo lo que está vinculado a la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Constituye un marco de referencia para todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y también para los organismos no gubernamentales que trabajan en vinculación o en el área de niñez y adolescencia, y reafirma la noción de que los estados son responsables por el cumplimiento de los derechos humanos y por el desarrollo de valores de transparencia y escrutinio público asociados a su realización. Todos los estados del mundo, y esa es una recomendación para Venezuela. Venezuela presenta sus informes al Comité de los Derechos del Niño con periodicidad. En este momento hay un retraso lamentablemente, así que también aprovecho para hacer la propaganda y quien tenga la posibilidad de impulsar, por favor, es importante que sigamos esta línea. Todos los países, una vez que firman y ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño, de alguna manera se obligan a formular programas nacionales de acción por la niñez y la adolescencia, ¿no? A establecer organismos o mecanismos que sean los coordinadores, los competentes para todas las acciones relacionadas con niñez y a velar porque todas las leyes en los países sean compatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? En el caso de Venezuela, diría que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene un buen nivel de adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque al igual que en otros países, preocupan algunos retrocesos, para ser bien sincera. Hay que aumentar la presencia de niños, niñas y adolescentes en la formulación de políticas. Hay instancias gubernamentales y también otros grupos de la sociedad que suelen generar grupos de trabajo con niñas, niños y adolescentes. Eso nos parece importante porque lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño es que el derecho a la participación se haga una realidad, y el derecho a la participación comienza con la escucha. Si no escuchamos a las niñas, niños y adolescentes, pues sencillamente estamos como fuera de lo que está establecido en la convención. E incluso lo que se pauta también es realizar análisis presupuestarios apropiados de manera tal de que ese tema de la prioridad absoluta que se menciona tanto se haga una realidad con fondos públicos que verdaderamente estén dirigidos a la atención de niñas, niños y adolescentes, y que comprendamos que eso va por encima de cualquier otra cosa. Entonces, continuando y fortaleciendo la perspectiva de derechos, será posible promover el salto cualitativo del asistencialismo y la situación irregular a lo que mencionábamos al inicio, que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Hay que salir de las lógicas asistencialistas. A mí alguien me decía en estos días, de miles de problemas que hay en Venezuela con niñas, niños y adolescentes. Los niños trabajadores, los niños de la calle, los niños ta, 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 los niños ta, 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 los niños en las minas, los niños. Y yo estoy segura que abrimos acá el debate y salen también miles de categorías de problemas en los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la solución? La solución no está en programas asistencialistas o en retornar a la visión de la situación irregular. La solución está en claras políticas, en claros programas y en una legislación que ya se tiene, fundamentada en esta visión de protección integral, que es una visión de más largo alcance.
yo tomo a un niño de la calle y le doy cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en este momento, darle, y les puedo asegurar que eso no resuelve la situación de ese niño, ¿sí? Porque de lo que se trata realmente es de resolver todos los derechos en la vida de ese niño. Es decir, tiene hambre, te doy comida. Necesitas vestido, te doy vestido. Necesitas esto, te doy. Eso tiene una lógica que impera positivamente por un instante. Pan para hoy, como dice allí Ariadne. Y está bien, en algunos momentos hay que dar el pan para hoy, pero lo que no podemos perder, y la invitación de esta reunión de hoy para ustedes, es la visión de protección integral. Si yo no tengo los lentes de protección integral, el pan que le di hoy lo va a necesitar también mañana y lo va a necesitar pasado mañana y lo va a necesitar a cada rato. Y la idea es tener soluciones un poco más estructurales. Y las soluciones estructurales solo se logran si tenemos estos lentes de protección integral. Entonces, de lo que se trata es dar el salto cualitativo de la situación irregular a la protección integral. Y yo les diría que en estos momentos, después de 36 años de convención y de 25 años de LOPNA, si lo cuento desde el 2000, o 27 si lo cuento desde el 98, eh, ha llegado el momento de que el salto cualitativo sea un salto real, porque lo que también en algunos espacios venimos observando es que la situación irregular se impone por vía de los hechos y a veces mucho por desconocimiento. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que todos los lentes de la protección integral lo hagamos parte nuestra. Y en ello, yo, por ejemplo, tengo una recomendación para hacer siempre, sobre todo para quienes atienden casos, y es que cada vez que tengan una inquietud sobre cualquier caso, sea individual o sea colectivo, comiencen por interrogarlo desde la Convención sobre los Derechos del Niño. E interrogarlo desde la Convención sobre los Derechos del Niño es preguntarnos por cuáles son los principios que están comprometidos en esa situación y cuáles son los derechos que están comprometidos. Si arrancamos por la parte procedimental legal, muy probablemente se llegue a una solución. Pero si arrancamos por la visión de los lentes de la protección integral establecidos en la Convención, muy probablemente tengamos soluciones mucho más integrales, realmente integrales. ¿Qué nos diferencia una visión de la otra? La visión de la situación irregular se dirigía siempre a los materialmente abandonados, ¿sí? Y por eso, ojo, eso que decían ahorita del pan, ¿no? Pan, comida, vestidos, eso es dirigirse a los materialmente abandonados. Y de alguna manera, en algunos espacios se sigue teniendo esa visión, esos lentes, que a lo mejor como respuesta inmediata de emergencia funciona, pero no resuelve todos los problemas. Lo que se llamaba en aquel momento histórico, los que están en situación de peligro, que ahora, para preocupación nuestra, ha surgido el término riesgo, que a veces es también casi tan peligroso como la de peligro. El tema de los infractores, que remite a la población que incurre en hechos punibles, como lo dice ahora Lopna, y el tema de los deficientes físicos y mentales, o digamos más bien el término más moderno, que es el tema de la población con discapacidades. Esa visión discrimina, judicializa, niega defensa y sobre todo algo muy terrible, institucionaliza. Y les digo, como persona que trabaja en UNICEF desde hace algún tiempo, una cosa que nos preocupa mucho es que todavía al día de hoy algunos funcionarios y en algunos espacios se acercan a esta oficina planteando cómo yo creo instancias para institucionalizar niños para resolver problemas. Y podemos nombrar cualquiera de los que estábamos nombrando ahorita. Niños en situación de calle. Ay, señores UNICEF, necesitamos crear una entidad de atención para colocar allá a los niños de la calle. Ay, señores UNICEF, necesitamos crear una institución para colocar allí a las niñas víctimas de abuso sexual. Ay, señores UNICEF, necesitamos crear una institución para colocar allí a los niños que trabajan en las minas. Ay, señores UNICEF, necesitamos crear una institución. Todo es una institución. Y esa es la situación irregular que se nos está colando, se nos está metiendo de alguna manera, y es exactamente lo que queremos sacar de nuestro disco duro si queremos de verdad adoptar la Convención sobre los Derechos del Niño con todos los principios y la riqueza que ella tiene. Entonces, a esta lámina, ¿verdad? Yo la eliminaría. Sí, o sea, tenemos que sacar esas cosas de nuestra cabeza porque esas cosas lo que nos llaman es a tener lástima, compasión, caridad
y muchas veces represión hacia los niños, niñas y adolescentes. Y eso hay que tacharlo, eso hay que eliminarlo. La visión que realmente queremos tener ahora nada tiene que ver con la lástima, ¿sí? La visión que queremos tener ahora tiene que superar todo eso, asociado a atender solo a quienes están excluidos de políticas básicas, a dar facultades discrecionales. Antes era al juez, ahora no solamente al juez, sino a otras instancias dentro del sistema de protección e incluso más allá del sistema de protección. También hemos visto facultades discrecionales para otras instancias. Digamos, todo eso que está en esa lámina, lo que hay es que quitarlo, la sustitución de la responsabilidad de la familia. Todo eso hay que quitarlo. Lo que hay que hacer es parte de lo que estoy viendo que están colocando en el chat, fortalecer al sistema de protección que se ha creado con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, voy a saltar el tema de la situación irregular porque a veces tengo la sensación de que seguimos hablando de esto, de la situación irregular, y cuando hablamos de la situación irregular pareciera que ese mensaje queda más que el de la protección integral. Hay que salir de eso, de todo eso que está apareciendo ahí en la lámina. De la discriminación de menores, ese término que además Venezuela, en otros lugares del mundo, por cierto, se sigue usando y sobre todo en temas donde cuando se traduce, se sigue utilizando el término menores, pero Venezuela dio un salto en eso y habla claramente de niñas, niños y adolescentes. Entonces, cero internación, cero privación de libertad, siempre como primera respuesta, sea en ámbito administrativo o sea en ámbito judicial, esa no es la respuesta. Cero criminalización de la pobreza, cero violación de derechos humanos. Hay que pasar al paradigma que está en azul, que es el de la protección integral. Salir de la lógica de la situación irregular, todo eso que acabo de pasar en esas láminas, que debemos eliminarlo de nuestras cabezas y definitivamente entrar al paradigma de la protección integral. Y ese paradigma de la protección integral de lo que nos habla es, en lugar de necesidades insatisfechas, de realización de derechos humanos, de sujetos plenos de derechos. En lugar de discriminación y de, por ejemplo, el uso del término menor, la abolición de la discriminación y la abstención del uso de cualquier término peyorativo. En lugar de estimular la dependencia y el autoritarismo, fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes y las prácticas de carácter democrático. En lugar de favorecer la institucionalidad y la institución total, hay algunos incluso todavía que creen que la institución total existe, a pesar de que el doctor Emilio García Méndez en los años 90 demostró con muchísima claridad que eso no existe, que eso es imposible. Hay que hablar es de la integralidad en los procesos de atención y en cómo distintas organizaciones, instituciones y personas se integran para poder favorecer un proceso de atención de carácter integral a niños, niñas y adolescentes. Ninguna institución por sí sola puede resolver la situación de un niño, niña o adolescente. Y quienes trabajen con casos seguramente podrán comprender más rápidamente lo que estoy diciendo. No es posible asumir el principio de cubrir la totalidad de servicios. Es necesaria siempre la corresponsabilidad, asumir el principio de la corresponsabilidad. No podemos reemplazar a la familia. Definitivamente eso no existe. La visión no puede ser de sustitución de los grupos familiares. No puede existir una atención indiferenciada de niñas y niños. Hay que asumir, a pesar de que no le guste incluso a algunos foráneos, el tema de género. El tema de género existe y tenemos que manejarnos con una visión de igualdad de oportunidades. No es posible que sigamos teniendo un modelo de protección que responda a cualquier entorno familiar, sino que tenemos que estar bien claros en todo lo que es el sistema ecológico, que se le llama así ahora, de protección a la niñez y la adolescencia. La atención no es individualizada, perdón, la atención no es globalizada, la atención es individualizada y no podemos pensar jamás en la permanencia de ningún niño, niña o adolescente dentro de una institución, sino en una visión de reintegración familiar y comunitaria. Entonces, definitivamente estas dos visiones son absolutamente diferentes y lo que nos corresponde a nosotros es fortalecer al sistema de protección, fortalecer a las familias en su rol, fortalecer la visión de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y fortalecer definitivamente los lentes del enfoque de derechos humanos, que es el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo les traía como un pequeño ejercicio para hacer esto entretenido y no solamente yo conversar. Y creo que el chat ha sido como de utilidad, ¿no? Entonces voy a leer el caso, un caso que se llama otra vez Niñez y Adolescencia en situación de calle.
Los vecinos de la comunidad Paraíso, una comunidad X cualquiera, denuncian que en las puertas de los edificios Julieta y Romeo llegan en los edificios Julieta y Romeo llegan en las noches un adolescente de aproximadamente 12 años a dormir, allí donde se siente protegido por algunos residentes de los edificios. Otros vecinos molestos han exigido a la policía que retire al adolescente del lugar. Temen por sus pertenencias, manifiestan que ya en una oportunidad se llevó una caja de alimentos que una residente dejó momentáneamente en la entrada de los edificios. La idea es que, digamos, entre A, B y C, con unos lentes de protección integral, ¿cuál sería la mejor opción? A, incorporarlo a una institución de protección o casa hogar. B, referirlo a un programa comunitario de protección y formación. O C, trasladarlo a un centro de atención. Por ahí veo que Andrea dice B, B, Alejandra dice B, Jessica dice B. Ok, perfecto. Creo que, ajá, llegamos, el mensaje ha sido transmitido. Eso me satisface saber que el mensaje ha sido transmitido. La idea es, ¿verdad? Siempre pensar lo más lejos posible de las instituciones, lo que acabamos de decir. Y tanto la opción A como la opción C, lo que piensan es en instituciones, o a un centro de detención, o deténganlo, o llévenselo a una casa hogar, a algún sitio donde lo puedan institucionalizar. Esa nunca jamás será una solución de visión integral. Ojo, que sé que a veces estas discusiones las he tenido con otras personas. Puede ser que con mayor detalle del caso, esa pueda ser una solución momentánea, de emergencia, pero no puede ser la solución definitiva de un caso de estos. Porque además en el caso de los niños en situación de calle está súper demostrado que de todas las instituciones a las que lo llevan con una facilidad inmensa se fugan, se escapan de allí y pasan a cosas más interesantes para ellos. Entonces, ¿qué significa la protección integral? La protección integral significa precisamente mirar al menos dos o tres elementos. Por un lado, todos los principios de la protección integral que los tenemos a la derecha de esta lámina, ¿sí? Y pensar también en los mecanismos para que derechos, para que esos principios y derechos se hagan efectivos. Eso es básicamente a lo que refiere la protección integral. Vamos rápidamente con los principios. Los miramos rápidamente. Tenemos el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Este es un derecho principio. Los principios en la Convención son derechos. Este es el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño que nos habla de vida, supervivencia y desarrollo. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Por cierto, la Convención, ya saben, es del año 89, lo acabamos de decir, entonces dice niño y además tiene una traducción de children, así que todo lo que dije al inicio tenemos que pasarlo por los lentes de que cuando decimos niño en la Convención estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y que estamos asumiendo los otros enfoques de derechos humanos, como el de género, ¿sí? El segundo principio que quiero mencionar es el de prohibición de discriminación, que además es el principio por excelencia de todos los tratados de derechos humanos, ¿sí? En el caso de la convención queda claro que el niño no puede ser discriminado por sí mismo ni por alguna condición que tengan sus padres o representantes legales. A mí sobre todo me encanta levantar esto último, porque muchísimas veces surgen en los espacios más increíbles, ¿verdad? No porque es hijo de fulanito, no porque es hija de sutanita, no porque sus padres son de tal tendencia política, no porque sus padres o representantes son de tal creencia religiosa y etcétera. Y la no discriminación implica en el caso de los niños, no solamente a sus niños, sino también a sus cuidadores. No podemos por vía de los niños sancionarlos a ellos mismos o a sus padres. Con eso tenemos que tener cuidado. O cuidado sobre todo extremo, y ustedes que son en su mayoría, me imagino yo, aunque vi personas que creo que pertenecen a otras instituciones, defensores públicos, tener muy en cuenta y al cuidado eh, que no podemos permitir que se castigue a los niños por condiciones que son propias o características o conductas que son de sus padres o de otros adultos. Eso estaría en contra del principio. Y esto es una de las cosas por las cuales yo les digo que cada vez que tengan una situación al frente, interróguenla primero desde la convención e interrogarla desde la convención y mirarla en principio desde los principios y que valga la redundancia. El principio de no discriminación o de prohibición de la discriminación. El principio del interés superior es el principio que llama a tener en cuenta que en toda medida
que se tome en relación a la condición o vida de un niño, niña o adolescente en las instituciones públicas o privadas deben tener en cuenta su interés superior. Y su interés superior, a mí me encanta, como siempre lo dice el doctor Yuri Emilio Weiss, es colocar en una regla todos los derechos y principios que deben ser garantizados en ese niño y prever que la decisión que se toma afecta al menor número posible de derechos. Y después que termine de decirlo, después que termine de pensarlo, a mí me encanta como él lo dice, me encantaría además tener la gracia con que lo dice. Después que termine de pensarlo, vuélvelo a pensar para que tengas la seguridad de que realmente estás respetando el interés superior. Y en el caso de algunas instancias, como por ejemplo en Venezuela con los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, cuando se dice que la decisión que se toma es colegiada, no es por mero capricho, es también en atención en alguna medida al interés superior, porque no es una sola persona que decide sobre un niño, es un pensamiento colectivo, integral, que permite tomar las mejores decisiones. En ese sentido, bueno, el interés superior del niño a lo que llama es a eso, a esa regla imaginaria de derechos que nos permite tener en cuenta principios, derechos y sobre todo la no discriminación de niños, niñas y adolescentes. Y el principio de la participación, que refiere a principalmente que todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio tiene derecho a expresar su propia opinión libremente en todos los asuntos que le afecten o le conciernan. Eh, para mí, insisto, este es el gran salto que no terminamos de dar. La sociedad a nivel global y en Venezuela también no deja de ser adultocéntrica. Nos cuesta mucho, a pesar de que estamos por fin en un momento histórico en el cual los niños tienen mucho que enseñarle a poblaciones de mayor edad, sobre todo por el uso de las tecnologías. Pero más allá de eso, que es un punto como muy particular, realmente todo sigue siendo como muy adultocéntrico. Las decisiones finales se toman muchas veces sin escuchar a niños, niñas y adolescentes, ni en el ámbito judicial, ni en el ámbito administrativo y muchas veces tampoco en el ámbito familiar y personal. El principio de prioridad absoluta es uno de los que a mí más me gusta, sobre todo porque creo que es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que el principio de prioridad absoluta refiere al uso de recursos. Cuando hablen de principio de prioridad absoluta, pensemos en recursos. Y los estados partes están comprometidos a utilizar el máximo de los recursos de que dispongan, incluida la cooperación internacional, para convertir en realidad los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y eso significa que tienen preferencia en la formulación de políticas públicas, que tienen prioridad en el destino de los recursos públicos y que tienen primacía en recibir asistencia y socorro en cualquier circunstancia y que deben ser protegidos frente a situaciones de violación o negación de sus derechos. Eso es lo que es la prioridad absoluta. Muchas veces en el discurso inmediato se tiende a confundir prioridad absoluta con interés superior del niño. A la luz de la convención, la prioridad lo que es un principio de efectividad. De hecho, la convención lo plantea así, como el principio de efectividad. ¿Vamos bien hasta acá? Sigo mirando un poco los principios, pasamos al de corresponsabilidad. El principio de corresponsabilidad lo que nos llama es a esa trilogía que a mí a veces me preocupa porque la decimos rápido y no estoy tan segura de que cuando la mencionamos con esa rapidez estamos con la conciencia clara de lo que implica. Y es ese ejercicio en el cual debemos participar conjuntamente Estado, familia y sociedad. El Estado respeta, cumple y hace cumplir los derechos y además restablece aquellos que están siendo violados. La familia también tiene corresponsabilidad en conjunto con el Estado en la garantía, en la orientación y en no abusar y en no omitir las cosas que pasan a lo interno de las familias. El Estado además, se me pasó a decirlo, crea las condiciones para que las familias ejerzan los derechos, puedan facilitar la realización de los derechos de los niños y la comunidad participa en la implementación de las medidas de todo carácter, legislativa, educacional, social, cultural, articula
con las entidades gubernamentales para hacer realidad los derechos de niñas, niños, adolescentes y hace seguimiento a que esa realidad efectivamente se genere. Entonces, el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes no es un tema única y exclusivamente del Estado, es un tema que nos convoca a todas y a todos para hacerlo realidad. En esta lámina me permito hacer una relación entre la Convención y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que sé que muchas veces es de interés, en cuanto a en qué artículos de cada una de ellas se encuentran cada uno de los principios. En todo caso, insistir en los principios: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, prioridad absoluta o efectividad, corresponsabilidad, participación, supervivencia y desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante. Y en esto es importante, no sé si recuerdan en la historia que hablábamos de la declaración. La declaración no era vinculante para los países, pero la convención sí. Y como ya vimos, casi todos los países del mundo la han firmado y la han ratificado. Por lo tanto, esos derechos son mundialmente exigibles. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional, es un tratado de derechos humanos impulsado por las Naciones Unidas, y es de cumplimiento obligatorio. Ya les había comentado que tiene apenas 54 artículos y que reconoce los derechos para toda la población por debajo de 18 años. Muchos países poseen leyes que les protegen, muchos no las cumplen para todos los niños, niñas y adolescentes y especialmente aquellos grupos excluidos. Esto significa vivir en situaciones de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación. Y lo que es importante es reconocer que todas esas situaciones son prevenibles y que todas esas situaciones deben ser atendidas según lo que está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque se trata de respetar los derechos para todas y todos y no solo para algunas o algunos de ellos. Entonces vimos el primer elemento de la protección integral, que son los principios. El segundo elemento fundamental de la protección integral son los derechos. Y se recuerdan la primera pregunta: ¿cuáles son las áreas de derechos? Aquí están: supervivencia, desarrollo, participación y protección especial. Cuando hablamos de supervivencia, ¿de qué hablamos? El primer derecho que aparece es a la vida, al más alto nivel de salud, seguridad social, examen médico periódico, un nivel de vida adecuado. Estos son los que están vinculados a supervivencia. Ojo, que los derechos los agrupamos así en la convención, pero eso no quiere decir que estos derechos no estén vinculados unos con otros. Ya vimos al principio que hay una importante vinculación entre todos ellos y que cuando tocamos alguno podemos estar afectando a otros y que incluso hay personas que, por ejemplo, no ubican en supervivencia el derecho al nombre y la nacionalidad, sino que lo vinculan más a desarrollo. Con eso, pues no hay ningún problema en hacerlo. El tema es entender que lo que estamos intentando es que no se escape ningún derecho y que cuando hablemos de protección integral, todos los derechos estén siendo reconocidos. Aquí hay un listado de algunos derechos como están establecidos en la Convención. Un ejercicio interesante sería hacer la relación con LOPNA y en eso y otros instrumentos jurídicos en Venezuela. Y en eso decirles que Venezuela tiene un buen nivel de adecuación a la Convención. En cuanto a educación y desarrollo, es a no ser separados de los padres, a que ambos asuman la responsabilidad en la crianza, a la educación básica gratuita, al desarrollo de las potencialidades, a descansar, a jugar y a tener acceso a la cultura, a tener propia vida cultural, religión e idioma. En eso es importante para la atención de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Allí tengo un listado de los que están reconocidos en la convención: educación, cultura, descanso, con los números tales como aparecen en la Convención sobre los Derechos del Niño para la categoría de desarrollo. En cuanto a participación, tenemos el derecho a expresar la opinión en todos los asuntos que le afectan, a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la libertad de manifestar pacíficamente. Ese lo quiero relevar en este momento. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a manifestar, a expresar su opinión libremente y a manifestar. Como se reconocen en la convención, bueno, allí tenemos el gran artículo 12. Cuando se menciona el derecho a opinar, el derecho a participar, como dice la doctora María Gracia Moraes,
que dice que la Convención sobre los Derechos, que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ella como coordinadora del equipo redactor de la Ley Orgánica, siempre menciona esto, y ella dice que este derecho a participar está mejor expresado en LOMNA que en la Convención, ¿no? Yo la respeto mucho, por supuesto, y me encanta la visión que tiene, y bueno, eso sí, ya lo dejo para otros debates. En todo caso, el derecho como está contemplado en la convención también habla de participación, solo que el eje central es el que está en el artículo 12, que es el artículo que habla del derecho a opinar y a expresarse libremente, ya que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre todo en todo procedimiento judicial y o administrativo. El derecho a la expresión e información, al pensamiento, conciencia y religión y a la libre asociación y a celebrar manifestaciones pacíficas. A la protección, que como les decía, esto es protección contra cualquier forma de violencia, explotación o abuso. Entonces, acá está el gran reto y es hacer que sean efectivos todos los derechos reconocidos en la Convención. La protección contra el abuso físico, mental, el descuido, el trato negligente y etcétera, de la cantidad de males que pueden pasar en la vida de un niño en cuanto a formas de explotación y abuso, a recibir protección cuando son víctimas de conflictos armados, a recibir tratamiento y garantía especial si han infringido la ley, a la protección cuando son privados del medio familiar, a la recuperación física y psicológica cuando han sido víctimas de cualquier forma de abuso, explotación y abandono, y a nombre, nacionalidad, al registro, a conocer a los padres. Fíjense que aquí lo colocamos a nivel de protección, insisto, este es uno de los derechos fundamentales que podemos mirar en protección, en desarrollo, casi que en participación también y en supervivencia. Sin identidad, los demás derechos se ven bastante coartados. Derecho a la protección, aquí tengo un listado de cómo están establecidos, ¿verdad? Otra vez, traslado y retención ilícita, vida privada, honra, reputación, etcétera. Garantías para los adolescentes en conflicto con la ley penal, recuperación, reintegración, debido proceso. No los quiero agotar con el catálogo de derechos que lo pueden revisar directamente en la Convención y también en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que tienen que ver con los temas penales adolescentes, que particularmente a mí me llama mucho la atención y no los quiero dejar por fuera, son el 37 y el 40. Por favor, para quienes tienen interés en los temas penales adolescentes, allí tenemos los dos grandes artículos, el artículo 37 y el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí los tenemos como en estructura. Yo a veces hago con esto un juego, sobre todo cuando lo trabajamos con niños, lo hacemos como un juego. En todo caso, acá se los comparto a ustedes de manera explícita, los que están, digamos, como más regularmente asociados a cada una de las áreas de establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Supervivencia, desarrollo, protección, que es protección especial contra cualquier forma de violencia, y participación. Pasamos a un segundo ejercicio para hacer esto entretenido. Un niño con VIH. Juanito se llama. Y aquí de lo que se trata es identificar principios y derechos. Juanito, de 10 años de edad, es expulsado indefinidamente de una escuela básica tras descubrirse después de unos exámenes médicos que porta VIH. Las autoridades de la escuela alegan que su enfermedad, entre comillas, es de tipo contagioso y generará preocupación en todos los demás estudiantes y en los representantes, y que podría generar una especie de histeria colectiva, capaz de provocar el retiro masivo de todos los estudiantes, y además afirmaron que en caso de que ello no ocurriese, el peligro de contagio y muerte es muy alto para todos los demás estudiantes. La pregunta es, ¿qué principios y qué derechos se están vulnerando en esta situación? A lo mejor algún par de derecho a la educación. Se está vulnerando el derecho a la educación, a la no discriminación, que además de derecho es principio. La no discriminación es un principio. A la educación, a la no discriminación. Perfecto. Otra vez satisfecha de que se comprende el ejercicio, y la verdad que también a la intimidad familiar, ¿de acuerdo? De acuerdo, súper de acuerdo con eso. Fíjense, yo con este ejercicio, más que la respuesta al ejercicio que a lo mejor nos puede parecer como obvia, realmente lo que les quiero invitar es que ante cualquier situación, a la integridad, estoy de acuerdo, ante cualquier situación, cualquier situación, insisto, sea de un niño, niña o adolescente considerado individualmente o de un colectivo de niños, niñas y adolescentes, pregúntense siempre
estas dos preguntas, por muy básicas que nos parezcan, por muy avesados que nos parezcan, que ya tenemos 26 años hablando de esto y etcétera, 36 si lo vemos de la convención, de verdad mi recomendación amigable para ustedes es arranquen por aquí, más que arrancar por la LOMNA, que por aquí también la tengo, ¿verdad? Este que dice el artículo tal y cuál es el procedimiento y quién tengo que llamar y no sé qué más. Mi recomendación fundamental es comiencen por aquí. En esta situación que tengo al frente que me están planteando, ¿se está violentando algún derecho de la convención, algún principio de la convención? Ajá, sí. ¿Cuáles? Porque solamente responder eso ya nos da alguna orientación de qué es lo más pertinente hacer si tengo los lentes de la protección integral. Ok, sigamos, que entiendo que a lo mejor me estoy extendiendo mucho. Les hablé de los protocolos. No, que no se nos olviden que existen los protocolos. El protocolo sobre el derecho de los niños relativo a la participación en conflictos armados, este es uno, que entró en vigor en el año 2020, en el año 2002. El protocolo, perdón que me está faltando uno, ajá, el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Otra vez, les vuelvo a decir, a lo mejor algunos términos como fueron traducidos en su momento en el año 2002 son de poco uso en el año 2025, casi 2026, pero lo que es importante es que tengamos claro que hay un protocolo que está atendiendo a todos estos temas asociados a venta de niños y utilización en prostitución infantil y en pornografía, ¿no? Y todo lo que implica además lo que es la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y un tercer protocolo, que es el protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones. Los dos primeros, esto que les mencioné, el relativo a la participación de niños en conflictos armados y el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, han sido ratificados, firmados y ratificados por Venezuela. El que estoy pidiendo y llamando, por favor, a que nos aboquemos a firmar y ratificar es este, el relativo a un procedimiento de comunicaciones. Y sobre todo porque este es el que permite que una vez que se agotan las vías administrativas y judiciales a nivel de los países, se pueda acudir con casos individuales ante el Comité de los Derechos del Niño, que este es un elemento clave que hasta este momento en el que fue aprobada este protocolo no existía en la doctrina internacional de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Este protocolo Venezuela debe firmarlo y ratificarlo. Debe hacerse parte, como siempre ha sido, de todos los instrumentos de derechos humanos. Ya he nombrado al Comité de los Derechos del Niño, el comité integrado por 18 expertos. Venezuela hasta hace poco tuvo un experto sentado haciendo parte de este mecanismo de vigilancia y de aplicación de la convención. Examina el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en cada uno de los países. El mecanismo que se establece es el mecanismo de revisión de informes periódicos. El último informe de Venezuela, si no recuerdo mal, se presentó en el año 2013 y las recomendaciones del comité, que es lo tercero que hace el comité, emitir observaciones y recomendaciones, son del año 2014. Esto lo que significa es que si Venezuela se hizo parte de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90, Venezuela tiene un retraso porque según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño, Venezuela debe estar presentando periódicamente, cada 5 años, si no lo recuerdo mal, un informe al Comité de los Derechos del Niño sobre el estado de avance de la aplicación de la Convención a nivel del país. Hubo un informe que se preparó en el año 2018 o 2019. Se pidió apoyo a UNICEF para su preparación, pero no fue presentado al Comité de los Derechos del Niño y para esta fecha, a mi manera de ver particular, ojo, no hablo como UNICEF en este caso, creo que habría que actualizarlo para quien lo tenga en su poder. Hay aquí algunas recomendaciones del comité. Voy a mencionar algunas. Son un grupo de recomendaciones y con mucho gusto también las comparto junto con este material. Está la aprobación del Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Pide una mayor coordinación interinstitucional dentro de las instituciones que hacen formalmente parte del sistema de protección y
de la sociedad civil, la que hace parte del sistema de protección y la que no hace parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Hay una recomendación en relación a la edad mínima para el matrimonio, que fue una respuesta inmediata que dio Venezuela. Esa recomendación es del año 2014 y una respuesta inmediata que se dio por parte del Tribunal Supremo de Justicia fue homologarle, elevar la edad y homologarla a 16 años y pedirle a la Asamblea Nacional que legisle sobre la materia. Y bueno, la verdad, encarecidamente pedimos que así sea y que finalmente la edad sea elevada, como debe ser, a los 18 años. Y recomendaciones sobre actitudes patriarcales, estereotipos de género, aplicación sistemática del interés superior del niño, sobre el tema de la inscripción en el registro civil, etcétera. De hecho, quizás todas debiesen estar marcadas resaltadas, porque todas son igual de importantes, ¿no? La disposición y evaluación de programas para niños, niñas y adolescentes. Hay alguno incluso dirigido a, que mencionó Venezuela, dirigido a la atención de niñas y niños trabajadores. El comité pidió que por favor esos programas fuesen evaluados. Evitar la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias y la posibilidad de contar con una estrategia integral para atender a la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidades. Otros temas de preocupación por el comité, adoptar medidas al más alto nivel sobre el disfrute del derecho a la salud, que se garantice la matriculación de los niños en las escuelas, que se proporcione actividades de descanso y esparcimiento, que se tomen medidas especiales de protección para aquellos que son solicitantes de refugio, víctimas de explotación económica, todo el tema de los niños en situación de calle, todo el tema de la administración de justicia juvenil y ponerse al día con los informes al comité. Había una recomendación específica sobre el tema del OPNA en materia penal, sobre todo porque para el momento de la discusión estaba en discusión la ley que finalmente fue reformada en el año 2015 y sugiero también eh, revisar eso, ¿no? Los objetivos subyacentes son de abogacía y sensibilización y se pide también un rol a UNICEF dentro de la propia convención. De hecho, la menciona expresamente, ¿no? Como una organización líder en materia de derechos, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que debe pues instar a la revitalización de estos derechos y a fortalecer las alianzas globales y nacionales dirigidas a la mayor colaboración posible para hacer realidad los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hay una serie de recomendaciones que me permito traer acá rápidamente en relación al lenguaje verbal o escrito. Recomendar, para el caso sobre todo de Venezuela, insisto, porque en otros países, incluso por traducción del inglés al español, que suele usarse mucho el término menor. Pero en el caso de Venezuela, Venezuela prácticamente eliminó ese término y lo que se recomienda es el uso del término niños, niñas y adolescentes. Utilizar el término niñas en lugar de hembras, o sea, superar los lenguajes sexistas, biologicistas, realmente es lo que está de fondo en todas y cada una de estas afirmaciones que están acá. Es como utilizar los lentes del enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño y de todos los lentes de derechos humanos, ¿no? Género, interculturalidad, interseccionalidad, superar el lenguaje biologicista, es un poco lo que se busca en estos temas. Y todo eso está asociado y es parte original de todo eso, la Convención sobre los Derechos del Niño. Rápidamente, por petición de la doctora Rosemaria y el doctor Abraham, a esta lámina incorporé y aprovecho para hacer la invitación a todos ya camino a ir finalizando esta presentación eh, que es importante la sensibilización sobre el tema. Y a propósito de eso, nosotros, quiero decir, en UNICEF, el día de mañana hay un evento de la mano de el embajador nacional de buena voluntad de UNICEF, que es el Sistema Nacional de Orquestas. Y están todas y todos invitados. Allí está la invitación. Es mañana 19 a las 4 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música. Estos son más temas de la convención. Tenemos también esta convención de carácter amigable que en Venezuela la compartimos mucho y su objeto es que sobre todo con niñas, niños y adolescentes en edad escolar, porque hay que leerla por supuesto, puedan también transmitirse los conceptos asociados a la Convención sobre los Derechos del Niño y que por esa vía puedan conocer sus derechos.
Y ya para cerrar, decirles que, bueno, los derechos de niños, niñas y adolescentes, como están contemplados en la Convención, son la base de cómo se formuló el sistema de protección de Venezuela. Esta lámina la tomo de los maestros, se las traigo, no es original mía, se las traigo de los maestros. Los maestros cuando concibieron la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la veían así, que en el ámbito administrativo, los consejos de derechos, ¿verdad? Miraban, atendían, promovían y desarrollaban, diseñaban y hacían seguimiento a nivel nacional de todos los derechos colectivos de supervivencia, desarrollo y participación, y que tenemos unos órganos administrativos que miran más derechos individuales, y esos son los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, dictando medidas de protección que a lo que están dirigiéndose es precisamente a la protección especial. Tenemos unos órganos en el interín, ¿sí? Como los tribunales de protección, como las defensorías, como la defensa pública, que tienen una mirada más amplia y que pueden mirar no solamente lo relacionado con los derechos de supervivencia, desarrollo y participación, sino también de protección especial. Esto era básicamente lo que les traía. De verdad, muchísimas gracias por atender. No he podido mirar todo lo que está en el chat, doctor Abraham. Hemos tomado creo que hora y 30, creo que es suficiente para una primera sesión con todos. Aunque yo los conozco a ustedes, ustedes son a veces hasta más fanáticos que yo y estoy segurísima que si seguimos aquí hasta las 10 de la noche vamos contentos, pero creo que no es la idea, ¿no? En todo caso, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la participación. Han estado súper activos en el chat. Si alguna pregunta queda y creen que es el momento para contestarla, no sé, la dinámica que ustedes impongan en la defensa. Adelante, profesor, y para todas y todos, de verdad, muchísimas gracias y lo espero mañana en el concierto. Allá nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias por esta sesión de lujo, actualizada, reforzada, inclusive con algunas reuniones que hemos tenido a lo largo de este año. Ya veo que están plasmadas aquí y me alegra pues que se utilicen también estos espacios de alguna manera constructiva para todas aquellas tareas pendientes. Dicho esto, tenemos el chat abierto. Si alguien tiene alguna pregunta para el ponente, puede plasmarla en el chat en este momento y efectivamente esta mirada a la convención, que a veces por el tema procedimental, tal y como se dijo a lo largo de la disertación, el tema procedimental nos quita el tiempo, nos quita muchas veces el espacio de la reflexión y de tener en cuenta estos principios que Venezuela pues implementó a través de nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que debemos mantenerla ahí. Y qué mejor que en este fecha, como lo es el 20 de noviembre, el mes de noviembre, para resaltar su importancia a manera de inicio de esta actividad académica, como lo es este segundo cohorte del Diplomado de Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay alguna gran cantidad de comentarios elogiosos, excelente ponencia, muy enriquecedora, a las láminas, por supuesto. También queremos hacer el anuncio que esta misma sesión va a quedar colgada en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Por supuesto, eh, decimos sin temor a equivocarnos que son sesiones memorables, enciclopédicas, de consulta permanente. Inclusive creo que hay algunos defensores y coordinadores conectados y a más de uno ya les hemos remitido sesiones que se han impartido en esta escuela. Les hemos dicho, mira, la respuesta a la consulta la vamos a encontrar en estas sesiones que tan generosamente nos han llenado de gala contar con ponentes de la altura de, por supuesto, Delia Martínez. Tenemos una pregunta de Rosaima Katiuska Riera. ¿Cómo evaluar separación del entorno de niños, niñas y adolescentes de mamá o papá en situación de presunción de trato cruel? ¿Cómo evaluarlo? Sí, aquí yo me Ya. permito adelantarme. Esta es una pregunta dirigida más o menos a la actividad de la vindicta pública de la Fiscalía. Probablemente está orientada a la actividad del Ministerio Público. Pero aquí tenemos otra pregunta de Psicolady Junco. ¿Cómo se podría participar en programas para darle mayor apoyo y protección a niños? ¿A quién nos debemos dirigir?
Sí, para participar en programas. sí, ahí también, bueno, voy a, voy a también adelantarme con la pregunta, Psicolady. Colocamos como motivo de la pregunta, vamos a volver, ajá. Programas para darle mayor apoyo y protección a los niños. ¿A quién nos debemos dirigir? Está el Sistema Rector Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen cada uno sus atribuciones bien específicas y esta protección va a estar dividida según sus atribuciones, según sus competencias. Si quieres, escríbenos, Lady, si tienes alguna idea, no sé en qué parte del país estás. Con mucho gusto desde Defensa Pública podemos organizar algunas sesiones, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito judicial, sea en el ámbito de las comunidades, a manera de difundir pues, los contenidos de la ley, sea desde la Defensa Pública, desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública y con la participación de los defensores públicos, tanto en materia de responsabilidad penal del adolescente como en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos... Eh, sí, yo quería dígame, hacer algún comentario, doctor adelante. Abraham, en el tema de espero estar atendiendo a a la pregunta, ¿no? Pero copié tres cosas. Uno, algo que dijeron en relación a la separación del maltratador, ¿no? Yo, cuando hablaba de las instituciones, parte de de cosas que han llegado por lo menos a la oficina con las que no estoy de acuerdo, es que nos hablan de generar instituciones para el abrigo de niños que están siendo maltratados por sus padres, ¿no? Entonces creo que ojalá que por allí venga la pregunta y si no, yo aprovecho para dar esta consideración y es que eso que está tan claro en en el espíritu de la convención y en LOPNA, no sé por qué se complejiza tanto en la realidad, ¿no? Porque a quien se separa es al agresor del niño, no al niño del agresor. O sea, es insólito que los niños, niñas y adolescentes tengan que ser víctimas nuevamente cuando nosotros los sacamos de sus espacios conocidos y de confianza porque son ellos los que tienen que ser movidos para una institución, para una entidad de atención X, cuando son ellos las víctimas. Lo que está claro en la visión tanto de la doctrina como de la LOPNA es que se separa al maltratador del niño. No es que vamos a llevar al niño siempre a una institución. Exactamente lo que está diciendo Alejandra. Eso revictimiza al niño, niña y adolescente. Y de hecho, en sus cabecitas casi siempre queda la visión de culpa de todo lo que está pasando es por mi culpa. Siendo la víctima, se siente más bien culpable. Entonces, que con eso Bien, creo que hay que tener cuidado de que los procedimientos se acerquen a la doctrina y por ello vuelvo nuevamente a mi planteamiento de que cada vez que se nos presenten estos casos, los veamos o los interroguemos desde desde la convención y desde la doctrina. Después alguien hacía un comentario sobre los programas. Entonces, en el tema de los programas, siempre ha sido la gran deuda social, diría yo, y hay que participar en todos los tipos de programas que hay, tanto de sensibilización como de acompañamiento y en todos los que están establecidos en la propia LOCNA los establece. Yo creo que esa es la gran deuda y si podemos asumir o plantear o impulsar de alguna manera un granito de arena para que esto cambie, la verdad es que se agradece. Así que el preguntarse cómo participo en programas, cómo diseño programas, cómo genero programas, cómo consigo financiamiento para programas, porque los programas no funcionan del aire, creo que es importante. Y allí valga la cuña para los fondos de protección, que obviamente este no es una actividad sobre el sistema, pero me imagino que ustedes van a tener a lo mejor alguna actividad sobre el sistema y allí sería el momento para retomar eso. Y alguien hablaba de cómo hacer cuando la gente se queda atada a la vieja doctrina. Creo que mencionaban a jueces y a otras personas. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que nos veamos como sistema y que como sistema hayan esas convocatorias que permiten que entre todos revisemos sin echarnos dedos unos a otros, ¿sí? Solventar algunas cosas, actividades formativas como esta, actividades de sensibilización, llamadas que pueden hacer perfectamente los equipos del IDENA, los equipos de los consejos de derechos, quien sienta, pues porque el sistema precisamente por el principio de corresponsabilidad, todos estamos llamados, ¿verdad? A decir, miren, aquí está pasando esto, vamos a sentarnos juntos y a ver cómo nosotros logramos, ¿verdad? Que aparezca de verdad como un hecho cierto en la nueva doctrina. Entonces yo creo que eso es importante más
quizás por ya los años que tengo dentro del país mirando los temas de protección de la niñez, creo que ya no estamos en momento de culpabilizar a otros o de decir tú eres de la vieja escuela y tú yo soy de la nueva, o marcar diferencias, sino más bien de integrar, de llamarnos a trabajar en conjunto y a hacer realidad lo que está establecido en la convención. Esas vi y las estaba mencionando, no sé si hay alguna otra, doctora Abraham, disculpe. No, por favor, cada palabra vale más que oro, cada reflexión vale más que oro. Por aquí tenemos una de María Bravo. ¿Cómo funcionaría el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Naco del estado de Anzoátegui? Ah, como funcionaria de esta entidad. He recibido muchas inquietudes por parte de muchos directores de centros educativos, quienes argumentan que no les basta con solo implementar las normas de convivencia escolar, ya que los niños, niñas y adolescentes toman su posición de ventaja y temen ser sancionados por accionar, y esperan que los entes administrativos como el que represento para que den respuesta. ¿Cómo podría abordar esta situación a los fines de orientarnos? Mira, yo con ese tema creo que lo primero que diría, ay, ¿sigo conectada? Sí, 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 te Ah, ok, escuchamos. algo aquí se apagó, pero bueno, lo bueno es que sigo conectada. Con ese tema de la convivencia escolar, yo quisiera decirles que mi mensaje clave es, por favor, revisen el protocolo que se generó con la Defensoría del Pueblo sobre el tema de la violencia entre pares. Es una de las primeras cosas que quiero decir. Y la otra que quiero decir es, que queda muy claro en ese protocolo, es que es un protocolo que comparten la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, es que el tema de la convivencia escolar no es un tema penal adolescente o no es exclusivamente un tema penal adolescente. Puede llegar hasta allá, pero no es un tema penal adolescente. Y mi recomendación, doctor Abraham, no sé si hace parte del todo el contenido del curso, pero a lo mejor como, no sé, como unas horas extra, una materia electiva, no sé, cómo se organice el curso, generar un espacio exclusivamente para generar el debate sobre las normas de convivencia escolar, porque son quien tocó eso, ha tocado un temazo, y sobre todo porque oscila desde la convivencia en paz de todas con todos hasta el tema penal, por supuesto, para adolescentes y para adultos. Entonces, creo que la respuesta no puede ser ligera, hay muchas aristas que mirar con esos lentes de la protección integral. Y lo que más me preocupa, la verdad, en este momento es que hay personas que asumen de primera la visión penal y no necesariamente hay que ir hasta allá. O sea, no lo niego, ojo, pero no creo que son los únicos lentes que hay que colocarse cuando hablamos de convivencia. El tema de la convivencia y de estas normas de convivencia escolar, creo que hay que revisarlo con mucho detenimiento. De hecho, desde UNICEF, lo que podríamos aportar nosotros es un estudio que hicimos en el año 2016 revisando una serie de normas que además le comparto uno de los hallazgos. Uno de los hallazgos es que las normas de convivencia escolar en algunos centros educativos son una cosa que se copia. Alguien le dice a alguien, mira, tengo que generar estas normas porque me la está pidiendo, no sé, el Consejo de Derecho, quien sea, dame las que tiene el colegio tal, cópiatelas del cual. Y la verdad es que las normas de convivencia escolar están muy lejos de lo que está establecido en LOCNA, de lo que está establecido en la doctrina, de lo que está establecido en la experiencia de muchos países de América Latina. Esto da para mucha tela que cortar y bueno, la verdad que me gusta que lo levanten y para no hacer esto más largo, sí, mi sugerencia es, doctora Abraham, que si se puede abrir un espacio y yo desde UNICEF puedo incluso ayudarle a generar un panel, porque además creo que sería interesante mirar y escuchar a distintos especialistas sobre este tema. Este es un temazo. Cambio. Bueno, esto es un compromiso público que estamos adquiriendo aquí, estas dos partes involucradas, tanto la Escuela Nacional de la UNICEF. Defensa Pública como UNICEF, a través de estos humildes representantes de ambas instituciones. Vamos a preparar ya para el 2026 sesiones, sea en el marco de este diplomado o sea independientes, pero la formación Me primero parece bien. como como una buena parte de poder tratar de abordar estos temas y buscar una solución consensuada. Ujú.
Bien, muchísimas gracias a todas las personas que están llenando pues este chat de comentarios, elogiosos comentarios para con esta sesión inaugural. Y pues el tiempo siempre es uno de los tiranos, el tiempo siempre es corto, pero estamos tomando nota de todas estas preguntas y precisamente nos pueden dar ideas para nuevas sesiones académicas. Sí. Y por supuesto, todo este trabajo que se hace desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública para todas las personas involucradas, porque la alumna es de todos, eso lo decimos en todas las sesiones, la alumna nos pertenece a todos, no solamente de los abogados, no solamente de los tribunales, no solamente de, de los defensores públicos, sino es un trabajo de todos. No nos queda más sino que agradecer en nombre del Defensor Público General, del doctor Daniel Ramírez Herrera, en nombre de la doctora Rosimar González, quien hizo un alto en sus ocupaciones múltiples. Ustedes no se imaginan todo las actividades tanto de la Escuela de la Defensa Pública como de la misma Defensa Pública, que la doctora hizo esta parada aquí para saludarnos, para estar en esta apertura de nombre del equipo técnico y en nombre del mío propio, agradecerle pues a todas las personas que se están conectando. Ya la próxima sesión la vamos a tener el día martes a las 6 de la tarde y a manera de cierre, también queríamos dedicarle esta sesión, este cohorte a un compañero que fue defensor público que recientemente nos dejó eh, en este plano, al doctor Luis Toledo, quien fuera el defensor público 16 auxiliar. Entonces queremos también dedicarles esta sesión académica a la memoria del doctor Toledo. Muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y seguimos en esta sintonía educativa. Hasta la próxima. Gracias, doctor Abraham. Porfa, si fuese posible recopilar todo lo que está en el chat, ahí la verdad es que hay cualquier cantidad de planteamientos, de casos que podrían responderse de alguna manera. La verdad es que me preocupa que no hayamos podido responder todo lo que está allí. Hay planteamientos excelentes y hay incluso propuestas de casos para revisar. Ojalá Vamos a podamos revisarlo. sistematizar eso. Oh, sí, claro que sí. Contamos con eso, que sea esta pues la puerta de entrada también para generar más reflexión y todo lo que sea en beneficio de la niñez, haciendo lo que nos gusta, como estábamos chateando más temprano. Exactamente. De verdad, muchísimas gracias. Me encantó participar. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron y hasta la próxima conexión. Hasta la próxima. Chao. Gracias.